Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del 22º domingo ordinario del siglo B. Nos acompaña el coro, incienso y mirra de la Catedral de San Juan de Fresno, California. Alaben a Dios en su santuario, alaben a Dios, aleluya, alaben a Dios, aleluya. Por el firmamento de su fuerza y por sus grandes hazañas, por su inmensa grandeza, alaben a Dios. Alaben a Dios en su santuario, alaben a Dios, aleluya, alaben a Dios, aleluya. Alaben con trompetas y cuerno, alaben con su cítara y arpa, al compás de panderos y danzas también. Alaben con laúd y con flautas, alaben con platillos sonoros, todo cuanto respira, alabe al Señor. Alaben a Dios en su santuario, alaben a Dios, aleluya, alaben a Dios, aleluya. Pedimos a Dios por los trabajadores del campo, por aquellos que están en asilos de ancianos, en los hospitales, por los presos, aquellos que tienen la esperanza de salir pronto de esa prisión donde están pagando algún delito. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirá nada ni quitará nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como los de este nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme.
Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos se caracteriza por la radicalidad del mensaje cristiano. Marcos es el evangelista que trata de corregir un cristianismo triunfalista, una religiosidad que es más bien opio del pueblo o que se usa para manipular las conciencias humanas y sacar provecho económico con el nombre de Dios, de Cristo o de la Biblia. El evangelista Marcos puso por escrito aquellas tradiciones que recordaban a un Jesús profeta, una persona que no estaba conforme con el status quo religioso ni político de su tiempo. Y sin embargo, su meta no era provocar simplemente una revolución como la mayoría de las revoluciones de este mundo, es decir, un levantamiento armado, violento, para destituir un poder abusivo y poner en su lugar a otro poder igualmente abusador de los derechos individuales, así como también del respeto a la casa de Dios. Cuando se le falta el respeto al nombre de Dios, a su santuario, a lo que es sagrado, entonces con más facilidad se denigra la dignidad de cada persona. Y de igual manera, si ofendemos al hermano, al prójimo, si pisoteamos los derechos de los demás, la religiosidad no tiene sentido. Dios aborrece al que hace el mal, aun cuando pretenda ser el más piadoso o dice tener fe, pero sus obras no lo acreditan. De nada le sirve esa fe. El tema que la palabra litúrgica de Dios nos ha presentado hoy es la pureza del corazón, indispensable para nuestra salvación. El Salmo responsorial resume el tema, ese Salmo 14 que se pregunta: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? ¿Quién puede habitar para siempre en tu presencia? Aquel que procede honradamente y practica la justicia. Quien tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál es la diferencia entre las varias denominaciones cristianas y los católicos? Que más bien yo diría el nombre completo que llevamos por gracia de Dios por medio del bautismo, al que nos llevaron nuestros padres y padrinos cuando éramos pequeños. Nosotros no decidimos por nosotros mismos ser cristianos, lo decidieron nuestros padres y padrinos, y a mucha honra. Así como un niño no puede elegir si tomar o no la medicina si se encuentra enfermo, tampoco a un niño se le da la opción si quiere o no ir a la escuela. Simplemente nuestros padres toman la decisión por nosotros cuando éramos niños. Cuando no sabíamos lo que queríamos, nuestros padres sí lo sabían. Ellos decidieron darnos la vida de Dios a una temprana edad porque quisieron rescatarnos de la esclavitud de Satanás y hacernos hijos e hijas de Dios lo más pronto posible, a los pocos días de nacidos. Pero esa no es la diferencia principal entre cristianos católicos romanos y las demás denominaciones así llamadas cristianas. Lo primero que tenemos que destacar es que muchas de esas sectas y comunidades cristianas, o que se hacen llamar cristiano a diferencia del católico, simplemente son cristianos incompletos. Muchos de ellos ya no se persignan con la cruz. El cristiano católico romano no debe olvidar que Jesucristo fundó una sola iglesia en la persona de Simón Pedro. Tú eres piedra, Kefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús nunca dice mis iglesias en Mateo capítulo 16. Sin embargo, el que nosotros pertenezcamos a la única iglesia fundada por Jesucristo no garantiza automáticamente nuestra salvación. Tenemos que demostrar con obras que practicamos la voluntad de Dios. Es verdad, en la iglesia cristiana católica romana se nos da todo lo necesario
necesario para ser santos, para ser salvos. Pero no basta llevar simplemente el nombre de cristiano o de cristiano católico romano, sino que hay que vivir la palabra de Dios como lo dice el Salmo 14. Aquel que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, aquel que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Temer a Dios no quiere decir simplemente tenerle miedo, aunque deberíamos, pero sobre todo respetar su nombre, amar su nombre, tener ese séptimo regalo del Espíritu Santo que es la piedad. Es decir, la obediencia sumisa a la voluntad divina. Eso es temerle a Dios, respetar su nombre, amar sus mandamientos. Aquel o aquella que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, quien así obra nunca fallará. Hay personas que no son cristianas católicas romanas, simplemente cristianas. Hay personas que ni siquiera son cristianos, creen en Dios, sea de la comunidad judía o musulmana. Y puede haber algunos que ni siquiera creen en Dios, pero son gente honrada, gente que respeta el derecho y la dignidad de los demás. Y se ha ganado la estima porque son personas con buenas intenciones. Esos, mis hermanos y hermanas, pueden estar más cerca de Dios que tú y yo, aun cuando nos acerquemos al altar a confesarnos de nuestros pecados y a comulgar. ¿Está usted diciendo, padre, me preguntarían algunos, que de qué sirve entonces ser cristiano o cristiano católico romano, si de todos modos algunos pueden encontrar la salvación fuera de la iglesia, fuera de la institución llamada iglesia? Aquí tenemos que distinguir entonces entre la iglesia espiritual y la iglesia institucional. La iglesia es una sola, pero debemos aclarar muy bien que la institución está al servicio de la comunidad espiritual. Y hay muchas personas que aunque no están dentro de la institución como sociedad, lo están dentro de esa iglesia única de Cristo en el Espíritu. Aunque no han sido bautizadas, pero actúan como hijos e hijas de Dios. Tienen el Espíritu del Señor y eso es suficiente. Porque Dios conoce las intenciones de cada uno. Hoy, sin embargo, debemos reconocer que el Señor ha dejado a su iglesia como un instrumento o sacramento universal de salvación para todos los pueblos de la tierra. Si Él tiene caminos inescrutables para darle salvación a cada individuo, no importa de qué cultura o religión pertenezcan, Él sabe lo que hace. Pero nosotros, que pertenecemos a la única iglesia fundada por el Señor Jesucristo, tenemos la obligación de ser misioneros desde nuestro bautismo. Tenemos la misión de compartir con los demás la vida divina, con nuestra escucha de la palabra de Dios, la práctica de los sacramentos que nos fortalece y nos anima para vivir como Dios manda. Y si otras personas no han tenido ese privilegio, nosotros podemos invitarles a que compartan con nosotros los tesoros más grandes que el Señor ha confiado en nuestras manos. La palabra de Dios por un lado, la Santa Escritura, y la mesa de la Eucaristía por el otro. De tal manera que Jesucristo viene al corazón de las personas de 7 formas, de acuerdo a esas 7 palabras de Dios. Por medio de la razón en las obras de la creación, cada persona inteligente puede descubrir las huellas del Creador en sus propias obras. Por medio de las tradiciones humanas, pero que están abiertas al Espíritu de Dios. Hoy Jesús critica a aquellos que son expertos o que supuestamente saben más que los demás sobre la ley de Dios, pero se han atribuido a sí mismos la autoridad para ignorar, alienar la ley de Dios a cambio de las tradiciones de los hombres. Eso no le agrada a Dios. No porque Dios no hable o no diga algo importante. Por medio de esas mismas tradiciones, como es la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, la unión íntima de un hombre y una mujer es parte de nuestra fábrica social, pero no es solamente un invento de la mano humana, sino voluntad divina. Dios así ha querido establecer la familia. Por lo tanto, ahí no se trata de una mera tradición humana, sino de un mandato divino.
a través de las mismas tradiciones humanas. Lo que Jesús critica es cuando los humanos suplantan, excluyen el mandato de Dios para imponer un mandato humano. Ninguna ley humana puede estar por encima de la ley divina. La palabra de Dios se da por medio de los eventos que suceden en la historia. Por eso el Deuteronomio en el capítulo 4 nos dice cómo Moisés le habla al pueblo en nombre de Dios. Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de cada uno de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, las demás naciones dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande como ellos? Que tengan dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios. Siempre que lo invocamos, ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? ¿Por qué vivimos en tanto caos, tanta confusión hoy día? Porque hemos degradado nuestra dignidad humana al querer vivir de acuerdo a nuestras propias leyes, a espaldas o en contra de la ley de Dios. Son 10 las palabras de instrucción o palabras de sabiduría, conocidas como el decálogo o mandamientos de la ley de Dios. Pero más que mandamientos o leyes, hablemos de palabras sabias. Honrar al padre y a la madre, no robar, no matar, no cometer adulterio, no codiciar el bien o los bienes del prójimo, ni la mujer o el hombre que ya está unido a otra persona por el santo matrimonio. ¿Cómo pues vivir inocentes ante la presencia de Dios? Como humanos todos somos rebeldes, nacimos inclinados al mal, a desobedecer lo que Dios ha establecido como normas, como principios de sabiduría. Cuando a ti se te da un regalo o compras una computadora o algún equipo de trabajo, abres la caja y las instrucciones que se te presentan las haces a un lado y empiezas a armar aquel aparato y te sobran tornillos y dices: ¿por qué no funciona? Está descompuesto, los fabricantes hicieron mal el producto. Y no te pones a pensar que no leíste las instrucciones antes de armar aquel equipo y le echas la culpa a la fábrica o a la tienda. ¿Por qué no reconoces que tú eres el ignorante, el que te has apresurado a gastar toda esa energía, a echar a perder tu cuerpo, a manchar tu alma, a cerrar tu corazón, a ofender a Dios en tu persona? Y luego dices que Dios te castiga. Dios no castiga. Nosotros hemos sido impuros a los ojos de Dios cada vez que no permitimos que su palabra penetre estos orificios que llamamos oídos, para que dentro de nuestro ser el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Si nuestro corazón está manchado, todo nuestro ser está sucio. A Jesús le da tristeza cuando ve que aquellos líderes religiosos son los más sucios, los más ignorantes, los más perversos. Se preocupan de lavarse bien las manos, de bañarse bien, de que todo mundo cumpla hasta el más mínimo detalle. Son demasiado escrupulosos. Y Jesús les dice: que bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Con los labios pronuncian mi nombre, pero su corazón está lejos de mí, llenos de rapiña, de suciedad. Y así se llaman gente religiosa. Jesús aborrece la deshonestidad. Por eso la diferencia no debe ser tanto en quién es cristiano, quién es judío, quién es musulmán, o quién es un cristiano católico romano y uno que simplemente se llama cristiano. La verdadera división necesaria para saber si nos vamos a salvar o a perder para siempre es entre aquellos que son puros y aquellos que son impuros. Bien sea que pertenezcas a la iglesia que Jesucristo fundó o a otra denominación que lleva el nombre de cristiana, pero si tú haces el mal, así seas un católico o un sacerdote o un así llamado evangelizador, televangelista o pastor o ministro, si haces el mal, trabajas para Satanás. Si haces el bien, trabajas para Dios.
Aquí no hay punto medio. Vamos a pedirle al Señor que nos purifique nuestro corazón. Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, purifícame tú de mi pecado. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Pon en mí un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Dame la alegría de tu salvación. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los malvados tus caminos. Se volverán a ti los pecadores. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Pedirle al Señor un corazón puro es comprometernos con una vida distinta a como la viven los demás. Para eso necesitamos entrenarnos. ¿Cómo? Pues comenzar por escuchar la palabra de Dios. Cada vez que venimos a la misa, ponemos atención para que la palabra de Dios penetre en nuestros oídos, cambie nuestra forma de pensar, haga que nuestro corazón se desligue, deje de ser idólatra de amores o vicios que no le corresponden. Y después le pedimos que haga de nuestro cuerpo, de hombre o de mujer, casa de Dios, para que nuestra alma se mantenga pura, pues nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. De allí la importancia de nuestra fe en la misericordia de Dios, que a pesar de que algunas personas mueren en pecado mortal o en pecados de cualquier tipo, puede ser que la intercesión de la iglesia consiga el perdón y la misericordia para ellos. Por eso creemos en el purgatorio, que es una situación en la que el hombre y la mujer son purificados antes de descansar para siempre de la presencia y del amor de Dios. Dios no está presente en aquellos que están esclavizados o manchados por el mal. Debemos pedir a Dios como lo hace el profeta: abre, Señor, mis oídos cada mañana para que aprenda a hacer tu voluntad.
Es la palabra de Dios la que purifica nuestro ser, pero también la Eucaristía que renueva nuestro entendimiento y nos capacita para toda obra buena. Hay algunos que mencionan señales o algunos ritos que les caracteriza como buenos judíos o musulmanes o cristianos. Personas que insisten que no deben comer carne de puerco o que no deben tener transfusiones de sangre porque la Biblia lo prohíbe. Hoy en el capítulo 7 de Marcos, del 1 al 23, Jesús expresa claramente que nada de lo que entra por la boca hace impuro a las personas. Por lo tanto, aunque en unas partes de la Biblia se prohíbe que no se tome la sangre de animales estrangulados, que no se coma la carne de puerco, que se haga esto, que se haga aquello, Jesús hoy dice, lo que entra a nuestro cuerpo como líquido, como comida, nada de eso es impuro. Ahora yo declaro todo nuevamente como salió de las manos de Dios, bueno para la salud del ser humano, puro, limpio. Lo que hace impuro a las personas es todo lo que sale de cada persona, pues de dentro del corazón salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno de las pasiones, las envidias, difamación, orgullo, frivolidad. Esa actitud de desprecio hacia los demás. Eso te hace impuro. Y mientras tengas esas impurezas en el último instante de tu vida, no podrás gozar de la presencia de Dios. Es importante entonces que nosotros asistamos a la misa domingo a domingo, para que desde el momento que entras a la iglesia y te persignas con el agua bendita, que neutraliza esos demonios que las personas llevan, y cuando llegan a la iglesia y escuchan con atención la palabra de Dios, en ese momento están siendo purificados, liberados de las esclavitudes de los demonios. Pero si tú estás distraído en la Santa Misa, recuerda una cosa: has venido a perder tu tiempo, pero la intercesión de los hermanos, la oración del sacerdote, de algo sirve. Por lo menos tienes la humildad de venir a la casa de Dios para pedir ayuda, pero no te quedes mudo, habla, intercede por ti mismo, por los demás. Y recuerda, el Señor quiere liberarte, pero ¿tú quieres ser libre? ¿De verdad quieres ser limpio? Aprende a lavar tu corazón. ¿Cómo sacarte el corazón del pecho y lavarlo con jabón y agua? No, abre tus oídos para que el Espíritu Santo venga y lave tu corazón y seas nuevo, seas una hija e hijo de Dios como quiere Jesús que seas. No seamos hipócritas, seamos honestos y sencillos. El Señor resiste a los orgullosos, pero al humilde lo mira con compasión y cariño. Esa es la gran división que hay entre la comunidad humana. Aquellos que son honestos, humildes, puros, y aquellos que son hipócritas, orgullosos y malvados. Bien sea que seas cristiano, musulmán, judío, o que simplemente seas un ser humano que respetas la dignidad de tus prójimos y te respetas a ti mismo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Confiar, yo estoy contigo, confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy aquí, dice el Señor. Confiar, yo estoy contigo, confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación, por tu nombre te hablé. Hijo mío eres tú, a través de las aguas, por el fuego también, te rescataré.
Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.